Good morning. Dios les bendiga. God bless you. Estamos muy felices de estar acá en su iglesia. We are very happy to be here at your church. Es una iglesia de muchos amigos. It's a church of many friends. Aunque no los conozco ni hablo su idioma, Even though I don't know you and I don't speak your language, puedo sentir su amor I can feel your love a través de una sonrisa, through your smiles, cuando estrechan su mano, when you stretch your hand, nos hacen sentir bien. and makes us feel welcome. Muchas gracias. Many thanks. Mi nombre es Olga My name is Olga. y mi esposo Milton. My husband Milton. Somos misioneros de la Iglesia del Nazarenos por 18 años. We have been missionaries of the Nazarene Church for 18 years. Trabajamos para la región de Mesoamérica We work in the Mesoamerica region. y vivimos en la región de North Central. We live in the north central area of that territory. Trabajo en finanzas I work in finances, y también soy la coordinadora de misiones nazarenas internacionales and also I coordinate international missions from Mesoamerica para 3 países, to 3 countries: Honduras, El Salvador Honduras, El Salvador, y Guatemala. and Guatemala. Tenemos 2 hijos. We have 2 children. Alejandra Alejandra, es médico she's a doctor, y mi hijo es licenciado en comunicaciones. and my son is a communications major. Trabaja con mi esposo, He works with my husband. él enseña, He teaches. él trabaja en comunicaciones He works in communications, y estamos para servirles en Guatemala. and we're ready to serve you in Guatemala when Muchas you come. gracias por recibirnos en su iglesia. Thank you for welcoming us here. Gracias. Wow. Many thanks. Oh, de este lado, okay. Good morning. Good morning. I am very happy to be here with you. Estoy muy I'm very happy to. What are you doing? He's supposed to be saying it in Spanish. Estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana. I'm very happy to be with you this morning. Es una bendición volver a Westchester. It is a blessing to be here in Westchester. Cada vez que vengo es como venir a casa. Every time I come, it's like coming home. Estoy muy agradecido por su iglesia. I am very grateful for your church. Ustedes han sido parte de nuestro ministerio. You have been part of our ministry. Pastor Bob, Pastor Alex, Pastor Bob and Alex, Chris Chris, y el doctor And y the doctor. muchos hermanos and many que han estado con brothers nosotros en viajes that have misioneros. been with us in many missionary trips. Esta es mi familia. This is my family. Mis 2 hijos están solteros. My 2 children are single. Estoy buscando esposo They're looking for partners para mis hijos. for my children. Ellos son siervos de Dios. They're servants of God. Mi hija es doctora. My daughter is a doctor. Ella tiene 30 años. She's 30 years old. Y yo le dije, voy a ir a mi gira a los Estados Unidos. I'm going to the U.S. Y me dijo, búscame un esposo. Find me a husband. Así es que estoy buscando un esposo para mi hija. Okay, he's looking for a husband for her. La his wife, iglesia, his children, daughter. la iglesia ha cambiado. The church has changed. Tenemos la oportunidad de servir al Señor. We have the opportunity to serve the Lord. He sido pastor por muchos años, I've been a pastor for many years, superintendente de distrito a superintendent, district y superintendent, ahora 18 años como misioneros. and now 18 years as a missionary. Trabajamos para 34 países. We work in 34 countries. Viajamos mucho por carretera. We travel a lot through roads. En 2 años In 2 years, acumulamos en el carro we accumulated 250,000 kilómetros. 250,000 kilometers, like Hemos 160,000 desde miles, México hasta Nicaragua. from Mexico to Nicaragua. Y uno de los propósitos más grandes One of the purposes, the great es purposes, desarrollar la iglesia. is to build a church. No vamos a estar vivos para siempre. We're not going to be alive forever. Tengo 51 años I am 51 years old. y el año pasado iba a morir de COVID. Last year, I nearly died of COVID. Fui parte de las estadísticas de COVID.
I would have been part of the COVID statistics. Mi padre murió His father died y with yo COVID, estuve casi a punto de morir. and I was close to dying with Estuve COVID. 15 días en el hospital, I was 15 days in the hospital, pero Dios me dio la oportunidad de estar aquí and God gave us the opportunity to be here. y estoy viviendo mi segunda temporada. And I am living my second life. Así es que en esta segunda temporada quiero servir al Señor. In this second stage of my life, I want to serve the Lord. Quiero gastar mi vida, invertir mi vida predicando, I want to invest my life preaching, preparando la nueva generación, to prepare the next generation, sirviendo a Dios, serving God, plantando nuevas iglesias. planting new churches. Eso es lo que hacemos. This is what we do. Quiero presentarles un poco de las estadísticas. I want to present you some of the statistics. Estamos en Mesoamérica. We are in Mesoamerica. Tenemos 3,616 iglesias. We have 3,616 churches. Tenemos en Mesoamérica 443,000 nazarenos. We have 436 443,000. 443,000 Nazarenes. Tenemos 3,109 pastores. We have 3,109 pastors. Gracias a Dios por este tiempo. Thank God for this time. Porque a pesar de la pandemia, la iglesia ha seguido creciendo. Despite the pandemic, the church has continued to grow. En Costa Rica plantamos una iglesia en línea. We planted a church online in Costa Rica. Tenemos una iglesia de más de 100 miembros en línea. We have a church of more than 100 members online. En Guatemala también estamos plantando iglesias híbridas, And we are also planting churches in Guatemala that are hybrid, presencial y en línea. being present in person and also online. La pandemia no ha detenido la iglesia, The pandemic has not stopped the church, porque la iglesia es de Dios. because the church is God's church. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la And the iglesia. doors of hell cannot prevail against the church. Pero también en la iglesia tenemos muchos misioneros. Also in our church, we have lots of missionaries. Tenemos 531 misioneros We have 531 missionaries de 64 países del mundo. in 64 countries of the world. Estamos en 164 países en el mundo. We are in 164 countries in the world. Y Dios nos ha llamado a servir y a buscar más misioneros. And God is calling us to serve and to develop more missionaries. La iglesia ha cambiado. The church has changed. Yo no sé si usted ha observado que la iglesia del Nazareno ha cambiado. I don't know if you have noticed that the Church of the Nazarene has changed. Tenemos mujeres superintendente general, Now we have women that are the district superintendent or general superintendents. tenemos latinos superintendente general, And we have Latins that are general superintendents. tenemos africanos de superintendente general. We have Africans that are general superintendents. La iglesia ha cambiado. The church has changed. Somos misioneros We are missionaries. y alabamos a Dios por la oportunidad que Él nos da. And we give praise to God for the opportunity He gives us. Nosotros somos producto o resultado del trabajo misionero. We are the result of missionary work. Ricardo Anderson Richard Anderson, de los Estados Unidos plantó From la the iglesia en US. Guatemala. he planted a church in Guatemala. Jerry Porter, superintendente general, fue misionero en Guatemala. Jerry Porter, a general superintendent, was also a missionary in Guatemala. Muchos misioneros de los Estados Unidos han estado en Guatemala. Many missionaries from the U.S. have been in Guatemala. Scott Medor fue mi maestro en el seminario en Guatemala. Scott Meadows was my teacher in the seminary in Guatemala. Ahora Dios nos llamó a ser misioneros. Now, God has called us to be missionaries. En Guatemala tenemos 23 idiomas. In Guatemala, we had 23 languages. Y está el quechí, el achí, el rabinal achí. Chi, el rabinal, Todo chi. termina en chi. Everything ends in chi. Y Dios está abriendo más iglesias en Guatemala. And God is opening more churches in Guatemala. 1,000 churches en Guatemala. 1,000 churches in Guatemala. La iglesia crece cada día. The church grows daily. El color donde está Mesoamérica, esa es nuestra iglesia. Our church is in the middle
color there in blue, y todas las islas. and all the islands out of Mesoamerica. Desarrollamos líderes. We develop leaders. Vamos a ir viéndolos por región. We're going to go region by region. África. In Africa. En África tenemos 45 países In Africa, we have 45 countries donde está la iglesia. where the church is, Asia Pacífico, and Asia Pacific, 32 países. 32 countries in Asia Pacific. Eurasia, Eurasia, 42. 42 countries. Mesoamérica, Mesoamerica, nuestra región. which is our region. Tenemos 34 países. We have 34 Sudamérica, countries. South America, 10 países. 10 countries. Estados Unidos y Canadá, U.S. and Canada. hay 3 áreas. There's 3 areas. Y la iglesia sigue creciendo. And the church continues to grow. Dios está haciendo una obra maravillosa y usted puede explorar la oportunidad de ser un misionero. God is doing great things, and you can become part of that work by being a missionary. ¿Cómo usted puede comenzar esta jornada How can you start this journey para ser un misionero? to be a missionary? Hay 3 pasos There's importantes. 3 steps, important steps. Descubrir el llamado, To discover the call, orar to pray, para que Dios le defina, that God gives us a clear direction, tener la experiencia transcultural, to have a transcultural experience, hablar con un mentor, talk to a mentor, explorar explore cuáles son las oportunidades what opportunities there are, y servir and serve intencionalmente. intentionally. Queremos decirles que hay muchas oportunidades: I want to tell you that there's Desarrollo de lots la of iglesia, opportunities to develop the church, finanzas, finances, educación, education, comunicación, communications, servicios médicos. medical services. También puede tener la oportunidad de servir You can also serve en trabajo y testimonio, and work and witness. viajes misioneros cortos. Short-term missionary. El otro año tendremos un viaje de la iglesia a El Salvador. Next year we'll have a trip from this church to El Salvador. Nos gustaría tenerlos con nosotros, We would love to have you. pero sobre todas las cosas queremos darle las gracias. Above all, we want to thank you. Gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí. Thank you for allowing us to be here. Gracias por hacer posible que nosotros seamos misioneros. Thank you for allowing us to be missionaries. Ustedes oran por nosotros, You pray for us. ustedes nos apoyan, nos soportan You económicamente support us y financially. podemos ver la mano de Dios obrar. And we can see the hand of God working. Muchas necesidades. Many needs. Vivimos en países donde tenemos que trabajar fuerte para extender el reino. We live in countries where we have to work very hard to extend the kingdom. Y quiero presentarles esta mañana un mensaje de parte de Dios. And we want to share with you today a message from God. El mensaje de la continuidad de la preparación de los pastores. The message is to continue preparing pastors. Necesitamos seguir desarrollando líderes. We need to continue developing leaders. Que alguien lo recuerde con cariño. That somebody will remember you with love. En nuestros países en Latinoamérica In our Latin American countries, decimos que un hombre tiene que hacer 3 cosas en la vida. we say that a man has to do 3 things in life. Número 1, Number 1, plantar un árbol. make a tree, plant a tree. Número 2, Number 2, escribir un libro. write a book. Número 3, Number 3, preparar a alguien prepare somebody para que alguien lo recuerde. so that somebody remembers you. Yo quiero invitarlos a pensar en eso. I want to invite you to think about this. ¿Quién lo va a recordar a usted? Who is going to remember you? Hoy hemos cantado a Dios. Today we have sung to God. En la pandemia murieron miles de personas. In the pandemic, thousands of people died. Pastores, Pastors, músicos. musicians. Posiblemente si muere el que canta If somebody that sings dies y no preparó a un nuevo cantante, and he didn't prepare another singer, va a hacer falta una voz. then there's going to be a voice missing. Si muere el pastor, si murió el pastor, ¿quién va a pastorear? If the pastor died, who is going to pastor? ¿Quién va a tomar la iglesia? Who is going to follow the church? Una iglesia tan grande y se queda sin pastor. And big churches
are without pastors. Tenemos que continuar preparando a los nuevos líderes. We have to continue preparing the new leaders. El liderazgo de Moisés es un gran ejemplo. The leadership of Moses is a great example. Números, Number. capítulo 27, verso 18. Chapter 27, verse 18. Mire lo que dice la escritura. Look what it says in Scripture. El Señor dijo a Moisés: The Lord said to Moses, toma a Josué, hijo de Nun, take Joshua, son of Nun, que es un hombre de gran espíritu, who is a man of great spirit, you can read y it, pon tus manos sobre él. and put your hands over him. Moisés hizo lo que Dios le dijo. Moses did what God told him to do. Él fue y oró por Josué He went and prayed for Joshua. e invirtió su vida, He invested his life on him, su tiempo, his time, su esfuerzo, his effort. y lo hizo en dos jóvenes, And he did it on two people, en Josué y en Caleb. on Joshua and Caleb. ¿En quién estás invirtiendo tu vida? Who are you investing your life on? ¿Quién te va a recordar? Who is going to remember you? Existe un refrán africano There's an African saying que dice: that says, ¿quieres ir rápido? if you want to go fast, Ve solo. go alone. Pero si quieres llegar lejos, If you want to go far, ve acompañado. go with somebody. Eso es extraordinario. That's extraordinary. Debemos de preparar a la nueva generación. We have to prepare the new generation. Ese es un mandato. That is a Mandatory. mandate. Dios llamó a Moisés. God called Moses. Moisés preparó a Josué Moses prepared Joshua en la práctica. to practice. Iban a orar juntos, They went to pray together. trabajaban juntos. They worked together. Él aprendía de su maestro. He learned from his teacher. Y llegó el momento en el que Moisés fue al monte Nebo And there came a time when Moses went to Mount Nebo y no regresó. and he never came back. Hay un momento de la historia en que los líderes morimos There's a moment in history when leaders die. y por eso debe estar preparado el siguiente líder. And that's why the next leader must be ready. No vamos a hacer clonación. We're not going to clone anybody. No somos iguales. We're not the same. Pastor Bob es diferente a Pastor Alex, Pastor Bob is different from Pastor Alex. pero él lo preparó, But he prepared Alex. él lo capacitó He prepared Alex. y ahora él es vuestro pastor. Now Alex is our pastor. Debemos de invertir nuestra vida en las nuevas generaciones. We have to invest our life in the next generation. Josué capítulo 1 verso 2. Joshua chapter 1 verse 2. Empieza la historia The story begins para Josué. for Joshua. Mi siervo Moisés ha muerto. My servant Moses is dead. Por eso tú y todo este pueblo deben prepararse para cruzar el río Jordán, Now you and all these people have to prepare to cross the river Jordan, para tomar la tierra que les daré. to take the land that I will give you. Dios cerró la etapa con su siervo Moisés. God closed the time with his servant Moses. Ahora empezaría con Josué. Now he will start with Joshua. Pero ya la transición había pasado The transition already happened mucho antes que él muriera. way before he died. El desarrollo de líderes no significa que después de que morimos ellos empiezan a aprender. The development of leaders doesn't start when the leader dies, it starts way before that. Jesús les dijo a sus discípulos: Jesus told his disciples, todo lo que aprendieron de mí, pásenlo, everything you learn from me, teach it to others. enséñenlo. And teach him again. En cada transición de liderazgo está la promesa de la presencia de Dios. And every leadership change, there is the promise of God's presence. Así como estuvo con Moisés, estaré contigo. Like I was with Moses, I will be with you. Dios promete su presencia. God promises his presence. Dios quiere que nosotros sepamos que Él va a estar con nosotros todos los días. He wants us to know that he will be with us every day. Por eso necesitamos hacer lo que hizo Moisés. That's why we have to do what Moses did. Moisés hizo bien su trabajo.
Moses did his job well. Nosotros podemos tomar el modelo de Moisés, We can take the model of Moses, pero también hay un modelo diferente but also there's a different model. y es el modelo de Josué. It's the model of Joshua. Hay tres modelos de liderazgo There's 3 leadership models. ejemplificados en tres árboles. It is symbolized in 3 trees. El primer árbol, The first tree, su nombre es Banián. its name is Banyan. Es un árbol hindú, It's an Hindu es tree. frondoso, It's got lots of branches, pero nada crece bajo su sombra. but nothing grows under its shadow. Ese árbol se llama Banián. That tree is called Banyan. Representa a los líderes grandes, importantes It represents the big, important leaders en todo el mundo. all over the world Se rinde ante ellos, that surrender to them. pero nada crece bajo ellos. But nothing grows under them. Ellos son los árboles grandes, They are the big trees, importantes. very important. Ese es un estilo de liderazgo. That is one style of leadership. El segundo estilo de liderazgo The second style of leadership es el eucalipto. is a eucalyptus tree. El eucalipto es un árbol que crece rápido, The eucalyptus is a tree that grows rapidly, pero crece tan rápido que no deja que nada crezca a su alrededor. it grows so fast that doesn't let anything grow around him. Consume todos los nutrientes Consumes all the nutrients y representa a aquellos líderes que crecen rápido a expensas de los demás. and represents those leaders that grow very fast at the expense of others. Usted puede ver, ese es el eucalipto. Now you can see that eucalyptus. En el banián nada crece, In Banyan, nothing grows. en el eucalipto nada crece, Eucalyptus, nothing grows. pero hay un tercer estilo de liderazgo There is a third style of y leadership, es el árbol de olivo. and that is the olive tree. El árbol de olivo toma aproximadamente 20 años para rendir fruto. The olive tree takes approximately 20 years to yield fruit, Pero puede vivir más de 2000 años. but it can live more than 2,000 years. Y cuando el árbol está a punto de dar una nueva vida, And when the tree is ready to give new life, se tuerce it bends down para dar un vástago. to give another tree. Este árbol se rejuvenece dando vida a otros. This tree refreshes itself by giving life to others. Es extraordinario. It is extraordinary. Yo quiero preguntarles a todos, ¿de qué árbol quieren ser ustedes? I want to ask you, what kind of tree do you want to be? Eucalipto, porque es grande. Eucalyptus, a big tree, Banián, porque hace mucha sombra. or a banyan tree that makes a lot of shade, O olivo, or an olive que tree. empezamos a dar fruto a los demás. We begin to give fruit for the rest. Moisés fue un árbol de olivo. Moses was an olive tree. Él daba fruto. He gave fruit. Él preparó a Josué, a Caleb. He prepared Joshua and Caleb. Pero Josué cometió un error. But Joshua made a mistake. No preparó líderes. He did not prepare leaders. Oiga esto. Now listen to this. Listen to me. Listen to me. Si no preparamos líderes, If we do not prepare leaders, vamos a cerrar las iglesias. we're going to need to close the church. Josué capítulo 2 verso 10. Joshua chapter 2 verse 10. También murió toda aquella generación Then all that generation died. y surgió otra que no conocía al Señor Then another generation grew that did not know the Lord y no sabía lo que él había hecho por Israel. and did not know what he had done for Israel. Josué se preocupó más por la conquista, por la organización, Joshua was more concerned about conquest and organization que por preparar líderes. than to prepare leaders. No preparó líderes. He didn't prepare any Cuando, leaders. cuando Josué murió, murió toda la generación. When Joshua died, the whole generation died. Si nosotros aplicáramos el estilo de liderazgo de Josué, no tendríamos iglesia mañana. If we follow the leadership or the example of Joshua, we will not have a church tomorrow. Porque muchos liderazgos están centrados en el yo de líder. Because a lot of leadership is centered on self. Pero olvidamos que la iglesia no es nuestra. But we forget that the church is not ours. La iglesia es de Dios.
The church belongs to God. Y debemos de trabajar por que la iglesia crezca. And we must work so that the church grows. Ahora, ¿cómo evitamos el síndrome de Josué? How can we prevent the Joshua syndrome? Tengo una fórmula. I have a formula. 2 más 2 más 2. 2 plus 2 plus 2. Diga conmigo. Repeat it with me. 2 más 2 más 2. Más 2. 2 plus 2 plus 2. Repeat. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. The second is Timothy chapter 2 verse 2. Ahí está la fórmula. There's the formula. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, The things you have heard in the presence of many witnesses, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, entrust to reliable people que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. who will be capacitated or trained to train others. ¿Quién nos va a recordar? Who is going to remember you? ¿A quién ha enseñado usted? Who have you learned or taught? Dios ha sido bueno God has been good y nos ha dado la oportunidad de aprender. and has given us the opportunity to learn. Me siento feliz I am happy cuando yo veo a mi hijo predicar o enseñar. when I see my son preaching and teaching, No porque yo le haya dicho que lo haga, not because I told him to do it, sino porque él quiere aprender. but because he wanted to learn. Necesitamos pasar la herencia We have to pass our de heritage Cristo a Pedro, from Christ to Peter, de Pedro a Bernabé, from Peter to Barnabas, de Bernabé a Pablo, from Barnabas to Paul, de Pablo a Timoteo, from Paul to Timothy, de Timoteo a hombres idóneos. and from Timothy to other men. Dios nos permita hacer planes como Jetro, God is allowing us to do plans like Jethro, preparando a Moisés, preparing Moses, Elías preparando a Eliseo, Elias preparing Eliseo, Bernabé a Pablo, Barnabas to Paul, de Wesley a nosotros, Wesley to us, del pastor Bob a pastor Alex. from Pastor Bob to Pastor Alex. Dios nos permite seguir desarrollando líderes. God is allowing us to continue to develop leaders. ¿Cuál es su misión? What is your mission? Cuando usted muera, ¿quién lo va a recordar? When you die, who is going to remember you? ¿A quién le dio la oportunidad de servir? Who did you give the opportunity to serve? Pastores, debemos levantar pastores. Pastors must raise other pastors. Misioneros a misioneros. Missionaries to other missionaries. Debemos de poner la mirada en los jóvenes. We must look at the youth. Inspirarlos. We must inspire them. Motivarlos. We must motivate Por lo them que pueden llegar a ser. for what you can be. Ustedes son importantes para Dios. You are important to God. Aquí están nuestros futuros maestros, Here's our future nuestros teachers, futuros pastores, our future pastors, superintendentes, our future superintendents. posiblemente el presidente de los Estados Unidos. Maybe the president of the United States is sitting there. Necesitamos preparar a la nueva We generación. must prepare the next generation. Quiero presentar a mi equipo. I want to introduce you to my team. Estos son nuestros jóvenes. These are our youth. Ese pequeño joven tiene 21 años. That young man, he's 21 years old. No es pastor graduado, He is not a trained pastor yet, pero está plantando una iglesia. but he's planting churches. Tiene 40 personas. He has 40 people in his church. Él está predicando. He's preaching. Él está preparando nuevos jóvenes. He's preparing new youth. 21 años. He's only 21 years old. La siguiente señorita tiene 21 años. The next person, this woman, Ella has es de 21 years México. old. She's what? Ella es from Mexico. She's from Mexico. Ella hace todos los diseños. She designs graphic design. Mateo tiene 22 años. Matthew has 22 years old. He's 22 years Él old. se preparó en África para ser evangelista a través del deporte.
He prepared in Africa to be an evangelist through sports. 22 años. He's 22 years old. El siguiente es mi hijo, The next person is my son. tiene 25. He's 25 years old. Están predicando y enseñando a superintendentes de distrito. He is preaching and teaching superintendents, district superintendents. Tenemos gente grande, We have big people pero tenemos a la nueva generación. and we have the new generation. Sabemos que van a cometer errores, We know they're going to make mistakes, grandes errores, big mistakes, pero nos arriesgamos. but we take the risk on them. Vamos nosotros a responder por ellos, We're going to be responsible pero for them, vamos a caminar con ellos. but we're going to walk with them. Vamos a confiar en ellos. We're going to trust them. Yo tenía 21 años cuando recibí a Jesús. I was 21 years old when I received Jesus. A los 23 años yo ya estaba plantando una iglesia. At age 23, I was already planting A los churches. 28 años yo ya era pastor. At 28 years of age, I was already a pastor. Y si confiaron en mí, yo voy a confiar en ellos. If they trusted in me, I can trust in them. 290 plantadores, 290 planters, jóvenes, youth, que entrenamos. that we trained. Hace 12 años empezamos el primer programa. 12 years ago, we started the first program. Tenían 20 años los jóvenes. They were 20 years old. Ahora tienen 30. Now they're 30. Hay pastores, They're pastors, superintendentes, superintendents, misioneros. missionaries. Dios es bueno. God is good. Dios nos elige no por lo que somos, God chooses us not because who we are, sino por lo que tú puedes llegar a ser. but because of what you can become. Venimos a la iglesia para poder adorarle, We go to church to adore Him, to love Him, pero debemos salir para servirle. but we must go out of the church to serve Him. Tome un joven, Take a young person, invierta su vida, invest your life in déle la that person, oportunidad, give him a chance, pregúntele cuáles son sus dones, ask them or look for their cuáles gifts. son sus talentos. What are their talents? Necesitamos hacer la transición. We must make the transition. Yo voy a morir, We are all going to die. algún día voy a morir, We're going to die one day, pero mi hijo está listo. but my son is ready. ¿Está usted listo? Are you ready? Necesitamos invertir nuestra vida en la nueva generación. We must invest our lives in the next generation, Que alguien nos recuerde. that somebody will remember us. Maestros de escuela dominical, Sunday school teachers, denle la oportunidad a sus jóvenes. give opportunity to your young people. Ministerio de alabanza, The worship team, músicos, musicians, denle la oportunidad a la nueva generación. give a chance to the next generation. Creamos en ellos, Let's believe in them. confiemos en ellos, Let's trust in them. caminemos con ellos Let's walk with them. y Dios hará la obra. And God will do the work. 2 más 2 más 2. 2 plus 2 plus 2. Segunda de Timoteo 2:2. Timothy chapter 2, verse 2. Que Dios me lo bendiga a todos. May God bless you richly. Pastor.